Periodista estadounidense llora en vivo por la respuesta de James Rodríguez. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En el vibrante corazón de Nueva York, el estudio de ESPN bullía con la energía característica de un evento televisivo de gran calibre. Melissa Johnson, con sus 35 años y una reputación intachable como una de las periodistas deportivas más respetadas de Estados Unidos, ajustaba su auricular, la anticipación vibrando en cada fibra de su ser. Su especialidad en el fútbol internacional le había permitido entrevistar a leyendas, pero la cita de hoy con James Rodríguez desataba una inusual oleada de nerviosismo que pugnaba por no ser percibida. Sabía que esta no era una entrevista cualquiera. Presagiaba algo más. El aire acondicionado luchaba contra el calor implacable del junio neoyorquino, mientras Melissa observaba el ajetreo de los técnicos preparando el escenario. Faltaban apenas 2 minutos para el inicio, y a pesar de su vasta experiencia, una extraña opresión en el pecho la invadía. Había charlado con Messi, Ronaldo y Pelé, pero la mística de James Rodríguez, el mago colombiano, el hombre que había hipnotizado al mundo con su zurda prodigiosa, era diferente. Existía una expectativa silenciosa, casi palpable, en el ambiente del estudio, como si el destino aguardara su momento. Las puertas se abrieron, y la figura imponente de James Rodríguez entró, flanqueado por sus 2 asesores. A sus 45 años, alejado de los campos profesionales por más de una década, aún irradiaba esa aura magnética que lo había convertido en un ícono global. Su sonrisa característica, sus ojos vivos y atentos, y su andar desenfadado, como si el mundo entero fuera un extenso terreno de juego entre amigos, eran inconfundibles. Melissa sintió una punzada de asombro ante la sencillez de un hombre que una vez fue considerado el mejor del planeta, disipando cualquier atisbo de la arrogancia común en las superestrellas. «Buenos días, un placer conocerla», dijo James en inglés, extendiendo la mano con una genuina calidez. Su voz era suave, casi melódica, un contraste con la fuerza que proyectaba en el campo. Melissa, sorprendida por la simplicidad y la humildad del astro, respondió con igual cortesía, su voz ligeramente temblorosa. «El placer es mío. Gracias por aceptar nuestra invitación», murmuró ella, una pregunta silenciosa formándose en su mente sobre la autenticidad de esa humildad tan poco común en su profesión. Mientras los técnicos ajustaban los micrófonos y las luces, Melissa observaba a James conversar relajadamente con el equipo. Él preguntaba los nombres de cada persona, agradecía los pequeños gestos, reía con sinceridad ante bromas sencillas. No había rastro de la distancia que solían mantener las celebridades. Por el contrario, irradiaba una cercanía que desarmaba. Era un hombre que valoraba la conexión humana. Un detalle que Melissa, con su aguda intuición periodística, no tardó en registrar, preparándose para lo que vendría. «Estamos en el aire en 5», indicó el director con un gesto. Las cámaras comenzaron a grabar, y Melissa, con una respiración profunda, enfocó su mirada en su invitado. «Hoy tenemos el honor de recibir a uno de los mayores genios que el fútbol ha producido, un hombre que ha encantado al mundo con su creatividad, alegría y magia, a James Rodríguez. Bienvenido a Beyond the Game». La voz de Melissa resonó con la profesionalidad acostumbrada, aunque por dentro una corriente de curiosidad la impulsaba. «Muchas gracias por la invitación, Melissa. Es un placer estar aquí», respondió James con su sonrisa afable, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y una ligereza casi infantil. La entrevista fluyó con naturalidad durante los primeros 20 minutos, un ballet coreografiado de preguntas y respuestas, donde Melissa, con su habitual perspicacia, llevó a James por un viaje cronológico a través de su notable vida y carrera profesional. Recorrieron su infancia en la calurosa Cúcuta, los primeros pasos en el Envigado, la explosión de su talento en el Porto y el Mónaco, que lo catapultaron al estrellato. La conversación lo llevó a la gloria en el Real Madrid, donde alcanzó la cúspide de su carrera, para luego explorar su declive en el Bayern de Múnich y su retorno al fútbol sudamericano. James respondía con el carisma habitual,
mezclando anécdotas ya conocidas con pequeñas revelaciones inéditas, añadiendo capas a la narrativa de su vida pública. Melissa observaba atentamente sus gestos, la manera en que sus ojos se iluminaban al recordar ciertos momentos, la leve sombra que cruzaba su rostro al abordar otros. No era solo una entrevista, era un estudio de la psique de un hombre que había vivido bajo el escrutinio constante del mundo, alguien que, a pesar de la fama, conservaba una esencia inalterable, una vulnerabilidad subyacente que ella intuía y anhelaba descubrir, algo más profundo que los titulares. La periodista, astuta y meticulosa, no se conformaba con la superficie. Sabía que las verdaderas historias residían en los intersticios, en los silencios, en las miradas. Mientras James hablaba de sus triunfos y desafíos, Melissa buscaba la fisura, el momento en que la armadura de la celebridad se resquebrajaría para revelar al hombre detrás del mito. No quería una entrevista convencional, deseaba una conexión que resonara, que fuera más allá de los clichés. El director del programa, un veterano de la televisión, observaba la pantalla con una mezcla de satisfacción y anticipación. La química entre James y Melissa era innegable, casi tangible. No se trataba solo de las palabras, era la energía que fluía entre ellos, una danza implícita de respeto y curiosidad mutua. El público, en el auditorio y en casa, estaba absorto, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, sin saber exactamente qué, pero con la certeza de que sería revelador. James, por su parte, se sentía cómodo, sorprendentemente a gusto con Melissa. Su forma de preguntar, su genuina curiosidad, no la hacían sentir como una intrusa, sino como una compañera de viaje en su propia memoria. Había algo en sus ojos, una chispa, una profundidad que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. Se permitía divagar ligeramente, confiando en la intuición de la periodista para guiarlo de vuelta al hilo principal. Un testimonio de la conexión, que ya se estaba forjando sin palabras. Usted ha hablado mucho sobre sus ídolos en el fútbol, continuó Melissa, consultando sus notas con una precisión casi coreográfica. Sabemos de su admiración por Valderrama, por ejemplo. Pero quiero saber sobre inspiraciones fuera de los terrenos de juego. ¿Existe alguien, además de su familia, que haya moldeado quién es usted como persona? La pregunta parecía sencilla, rutinaria incluso, del tipo que los periodistas formulan para humanizar a los atletas, para mostrar al público que existe una persona más allá del uniforme, con sueños y mentores. Nadie, ni siquiera Melissa, en la cúspide de su intuición periodística, podría haber previsto el impacto sísmico de la respuesta. James se quedó en silencio por unos segundos que se estiraron en una eternidad, su mente buceando en las profundidades de la memoria, como si buscara un fragmento de una joya oculta. Su sonrisa habitual se desvaneció, reemplazada por una expresión introspectiva, casi melancólica, que capturó la atención de todos en el estudio, indicando la inminencia de algo significativo. Sí, hubo una persona, respondió finalmente, su voz apenas un susurro, cargada de una emoción apenas contenida. Un profesor de matemáticas en Cúcuta, cuando yo tenía 12 años, el profesor Daniel. Melissa notó un cambio sutil en la postura de James, una metamorfosis en su semblante que la alertó. Algo, en lo más recóndito de su ser, se había transformado, revelando una capa de vulnerabilidad que rara vez mostraba en público o frente a las cámaras. Nunca fui bueno con los números, ¿sabe? Continuó James, con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El fútbol lo era todo para mí, especialmente después de que perdí a mi padre. Faltaba a clases para jugar, no entregaba los trabajos. Estaba casi reprobando el año, al borde del abismo académico. En ese momento, la historia de James dejó de ser la de un ídolo deportivo para convertirse en la de un niño lidiando con la pérdida, buscando consuelo en su pasión. El profesor Daniel pudo haberse dado por vencido conmigo, como muchos otros hicieron, prosiguió James, su voz ganando una inesperada firmeza, teñida de gratitud y asombro. Pero él no lo hizo. Él vio algo en mí que nadie más veía. Una chispa,
Un potencial que iba más allá de mis calificaciones en matemáticas o mi indisciplina. Fue una de las pocas personas que creyó en mí cuando la mayoría ya me había descartado. El equipo técnico, consciente de que algo especial estaba sucediendo, actuó con una sincronización silenciosa y experta. El director hizo una señal para que las cámaras se acercaran, capturando cada matiz de la expresión de James. Cada pequeño gesto que delataba la profundidad de sus emociones. La atmósfera se volvió más densa, cargada de la inminencia de una revelación que prometía conmover no solo a los presentes, sino a todo el que la presenciara. Un día, después de clase, me llamó, continuó James, sus ojos fijos en un punto lejano, reviviendo el momento. Me dijo: James, tienes un don raro con el balón, tal vez un día seas un gran jugador. Pero, ¿y si no funciona? ¿Qué tienes aquí? James se llevó la mano a la cabeza, un gesto que evocaba la misma lección. Nadie te puede quitar esto. El fútbol puede terminar, pero el conocimiento se queda. Melissa sintió que había algo más en esa historia, algo que trascendía la típica narrativa de un mentor inspirador. Su intuición periodística la impulsó a investigar más, a fondo, a rascar la superficie de esa revelación inesperada. ¿Y qué hizo ese profesor que lo marcó tanto?, preguntó Melissa. Su voz, apenas un susurro, el corazón palpitando con una mezcla de expectación y una premonición extraña. El aire en el estudio era casi denso, cargado de una tensión silenciosa, mientras la periodista, a pesar de su profesionalismo, sentía una conexión inusual con la historia que James estaba desvelando. Una resonancia que iba más allá de la mera curiosidad profesional. La característica sonrisa de James regresó, iluminando su rostro con la calidez de un recuerdo preciado. Cambió la forma de enseñarme, respondió, sus ojos brillando con el asombro de aquel niño que descubrió un nuevo universo. Se dio cuenta de que no me interesaban los números abstractos en una pizarra, así que empezó a usar el fútbol para enseñarme matemáticas, para hacer que los conceptos cobraran vida de una manera que jamás había imaginado. James gesticulaba con las manos, reviviendo los momentos en estadísticas de partidos, ángulos de tiro, trayectorias de balón, probabilidades de pases. De repente, las matemáticas tenían sentido para mí. Ya no eran solo números sin significado, sino herramientas para entender mi pasión, para mejorar mi juego. El fútbol se convirtió en el puente hacia el conocimiento, y el profesor Daniel fue el arquitecto de esa conexión inesperada. Melissa sonrió, encantada con la simplicidad y la belleza de aquella historia de un profesor que transformó la educación para un alumno. Era una lección sobre la adaptabilidad y la profunda comprensión de las necesidades individuales, y tenía razón. No, observó Melissa, su voz teñida de admiración. Usted se hizo conocido por su inteligencia en el campo, por entender ángulos y espacios que otros jugadores ni siquiera percibían, como si la matemática estuviera incrustada en su juego. Exactamente. James rió, genuinamente, sorprendido por la observación perspicaz de Melissa. Nunca lo había pensado de esa manera, pero es verdad. Quizás mi fútbol tiene un poco de las matemáticas del profesor Daniel. Él me dio las herramientas para ver el juego de una forma diferente, para anticipar, para crear, para ejecutar con una precisión casi científica. Fue como si me abriera los ojos a una nueva dimensión en el campo. La expresión de Melissa cambió sutilmente. Una sombra fugaz cruzó su mirada por un instante tan breve que solo las cámaras más atentas podrían haberla captado. Había algo en la historia de James que resonaba profundamente en su propio ser, un eco lejano pero persistente. Su intuición periodística, siempre aguda, le decía que había una conexión más profunda, que aún no había sido revelada. Un hilo invisible que unía sus vidas. Este profesor, Melissa dudó, como si pisara terreno incierto, su voz apenas un susurro. ¿Usted mantuvo contacto con él después? La pregunta, aunque aparentemente inocente, cargaba una tensión subyacente. Ella sentía, con una certeza inexplicable, que la respuesta a esa pregunta era la llave a un secreto que había permanecido oculto, esperando el momento justo para ser desvelado ante el mundo. En ese estudio, la expresión de James se volvió más solemne, una bruma de melancolía cubriendo sus ojos. Desafortunadamente, no, respondió, su voz apenas audible,
cargada de un arrepentimiento silencioso. Él se mudó a Estados Unidos cuando yo tenía 13 años, algo sobre una oportunidad en una universidad americana. Nunca más lo vi, pero siempre me pregunté si siguió mi carrera. Si vio a dónde llegó su alumno problemático de matemáticas. Era una pregunta que siempre me persiguió. Una lágrima inesperada se deslizó por el rostro de Melissa, luego otra y una más. La periodista, conocida por su postura profesional inquebrantable, estaba llorando en vivo, ante millones de espectadores. Los productores se miraron confundidos. Los camarógrafos no sabían si seguir filmando o interrumpir la grabación. En el auditorio, el público observaba en silencio, atónito, una escena sin precedentes en la televisión en vivo. James, visiblemente preocupado, se inclinó hacia ella. ¿Está usted bien?, preguntó, su voz suave, cargada de una genuina preocupación. ¿Dije algo malo? Melissa intentó recomponerse, secándose las lágrimas con manos temblorosas, su respiración agitada. No dijo nada malo, respondió ella, su voz quebrada por la emoción, luchando por recuperar el control de sí misma y de la situación que se había tornado tan personal. Ella respiró hondo, un esfuerzo consciente por calmar los sollozos que amenazaban con desbordarla. Es que mi padre era profesor de matemáticas, continuó. Cada palabra una revelación que resonaba con la fuerza de un trueno. Trabajó en Cúcuta por 2 años antes de que recibiéramos la Green Card y nos mudáramos a Nueva York en el 97. Él falleció el año pasado. La conexión, hasta entonces impensable, comenzaba a tejerse ante los ojos del mundo. Los ojos de James se abrieron en una comprensión gradual, un asombro que se apoderó de su rostro. Su apellido, murmuró él, con la voz apenas audible, procesando la información que se revelaba. Johnson. Pero su padre era Daniel Rocha, completó Melissa, su voz firme ahora, a pesar de las lágrimas que seguían fluyendo libremente. Johnson es el apellido de mi esposo. Mi nombre de nacimiento es Melissa Rocha. El estudio entero se sumió en un silencio surreal, como si todos contuvieran la respiración colectivamente, esperando el desenlace de esta trama inesperada. James se llevó las manos al rostro en un gesto de puro asombro, una mezcla de incredulidad y una epifanía. El profesor Daniel era su padre. ¿Melissa?, preguntó. Su voz, apenas un susurro, cargada de una emoción que trascendía cualquier expectativa previa. Melissa asintió, incapaz de contener las lágrimas que ahora fluían libremente, liberadas por la magnitud de la conexión. Cuando la producción me dijo que usted vendría a la entrevista, investigué todo sobre su vida, tratando de encontrar ángulos nuevos, preguntas que nadie había hecho antes, explicó ella, la voz más clara. Nunca imaginé que usted mencionaría a mi padre. Él hablaba de un niño talentoso en Colombia, pero nunca dijo el nombre. Creo que ni siquiera asoció que aquel niño y el James que veía en la televisión eran la misma persona. Los productores, percibiendo la magnitud del momento, hicieron señales frenéticas para que las cámaras no perdieran un segundo de aquel encuentro improbable, que se estaba transformando en una poderosa narrativa humana. El director del programa consideró brevemente cortar a un intermedio comercial para darle a Melissa tiempo para recomponerse. Pero algo en su mirada, una fuerza en sus ojos que hablaba de autenticidad, lo hizo cambiar de idea. Aquel no era un momento de fragilidad profesional, sino de pura, desbordante verdad humana. Él guardaba recortes de periódicos colombianos sobre usted, continuó Melissa, recuperando parte de su compostura profesional, su voz teñida de una profunda nostalgia. Cuando usted fue elegido mejor jugador del mundo en 2014 y 2015, bromeaba diciendo que merecía parte del crédito, pero nunca imaginé que usted se acordaría de él. Era su pequeño secreto, un motivo de orgullo que guardaba en silencio. James se levantó, ignorando los protocolos televisivos y la formalidad de la entrevista. Dio unos pasos hacia Melissa y la abrazó. Un abrazo genuino, de esos que trascienden las barreras profesionales, culturales y lingüísticas. Un encuentro de almas que se reconocían a través de la memoria de un hombre en común. Fue un gesto espontáneo, cargado de una emoción cruda que conmovió a todos los presentes, dejando una marca indeleble. Su padre cambió mi vida, dijo James, con la voz embargada por la emoción,
resonando en el silencio del estudio, no solo por las matemáticas, sino por creer en mí, cuando muchos ya se habían rendido. Él vio más allá del niño rebelde, vio el potencial. La chispa Ann fue una figura paterna en un momento en que más lo necesitaba, un faro de esperanza que me guió hacia un futuro que ni siquiera podía imaginar. Las redes sociales explotaron en tiempo real. Cada tuit, cada publicación, un testimonio del asombro colectivo. Hashtags como Jimmy Rodríguez and Melissa Johnson y Profesor Daniel rápidamente se convirtieron en tendencias mundiales. Nadie entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero todos sentían la emoción genuina del momento, la autenticidad de una conexión que trascendía la superficialidad del entretenimiento. Cuando finalmente se separaron del abrazo, Melissa encontró fuerzas para continuar la entrevista, aunque ahora en un territorio completamente inesperado, un sendero que se había bifurcado de forma impredecible. Usted mencionó que mi padre usaba el fútbol para enseñar matemáticas, recordó Melissa, sus ojos aún vidriosos, pero con una nueva determinación. ¿Recuerda algún ejemplo específico de cómo lo hacía? Quisiera saber más de esas lecciones que tanto lo marcaron. La sonrisa de James regresó, iluminando nuevamente su rostro, un rayo de sol después de la tormenta emocional. Lo recuerdo todo, dijo, sus ojos brillando con la luz de la nostalgia. Él dibujaba un campo de fútbol en la pizarra y lo usaba para explicar geometría. Me enseñó probabilidad calculando las posibilidades de marcar goles desde diferentes posiciones. Era un genio, un verdadero visionario que entendía cómo conectar con los niños. Una vez me dio la máxima calificación en un trabajo donde tenía que calcular el ángulo perfecto para cobrar un tiro libre por encima de la barrera. Creo que apliqué esa lección varias veces en mi carrera. Melissa sonrió entre lágrimas. Eso es tan típico de Elan en casa. Él transformaba todo en lección. Hasta las recetas de pastel se convertían en clases de fracciones, de proporciones, de la química de los ingredientes. Él veía el mundo como un vasto laboratorio de aprendizaje, y siempre encontraba la manera de hacer que el conocimiento fuera accesible y emocionante para cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar y a aprender. Era su pasión. Durante casi media hora, la entrevista planeada se transformó en una conversación íntima sobre el profesor Daniel. James compartió historias de las aulas en Cúcuta, revelando la paciencia y la sabiduría de su mentor, mientras Melissa desvelaba cómo su padre mantuvo vivo el amor por Colombia, incluso viviendo en Estados Unidos, enseñándole español y cocinando feijoada los domingos, manteniendo viva la cultura y los lazos con su tierra natal. El público del estudio, inicialmente confundido, ahora observaba emocionado. Ya no era una entrevista con una celebridad, sino un testimonio conmovedor del impacto que un profesor dedicado puede tener en la vida de sus alumnos. Era una historia universal de mentoría, de fe inquebrantable y de la conexión humana que trasciende fronteras y generaciones, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes la presenciaban. Creo que ahora entiendo por qué siempre sentí una conexión especial con Estados Unidos. Incluso antes de venir a jugar aquí, reflexionó James, una epifanía en sus ojos. Una parte de mi profesor, de su padre, vivía aquí, en esta tierra, en esta cultura. Era como si un hilo invisible me guiara, un eco de sus enseñanzas que resonaba en mi subconsciente. Él me preparó para el mundo, para entender las complejidades más allá del campo. Cuando las cámaras finalmente se apagaron, el equipo del estudio permaneció en un silencio respetuoso. Nadie sabía exactamente qué decir o cómo procesar lo que acababan de presenciar. El director se acercó a Melissa. Esto fue, no tengo palabras, murmuró, su voz cargada de asombro. Nunca vi nada igual en 20 años de televisión. Fue más que una entrevista, fue un momento histórico, una revelación que nos marcó a todos. Ni yo lo planeé. Créame, sonrió Melissa, aún secándose las últimas lágrimas, mientras el equipo técnico desmontaba el escenario. James y Melissa se sentaron en un rincón más tranquilo del estudio. Había tanto que compartir, tantos cabos sueltos que atar en esa historia improbable. Tengo algunas fotos antiguas de la clase de mi padre en Colombia, dijo Melissa, mostrándole su celular. Quizás usted esté en alguna de ellas. Pasaron la siguiente hora navegando por recuerdos digitalizados,
riendo de la ropa y los peinados de los años 90. En una de las fotos, un James de 12 años sonreía tímidamente al lado del profesor Daniel, sosteniendo un trofeo de matemáticas. «Este trofeo», exclamó James, señalando emocionado, «fue de la Olimpiada de Matemáticas de la escuela. Su padre me inscribió sin avisarme. Me puse furioso con él, pero terminé ganando el tercer lugar y no lo podía creer». James contempló la foto por un largo momento. Él siempre creyó en el potencial de las personas más allá de las apariencias. «Durante mi carrera, conocí presidentes, reyes, celebridades, pero pocas personas tuvieron el impacto que su padre tuvo en mí. Él me enseñó que podía ser más que un jugador de fútbol». 2 días después, la entrevista salió al aire. Se volvió viral instantáneamente, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. El hashtag Profesor Daniel inspiró miles de historias sobre maestros que cambiaron vidas, con educadores de todo el mundo compartiendo el video como un ejemplo del impacto duradero que pueden tener en la vida de sus alumnos, una cadena de gratitud y reconocimiento que se extendió sin límites. Una semana más tarde, James Rodríguez hizo una visita sorpresa a la antigua escuela de Melissa en Nueva York, donde el profesor Daniel había enseñado por más de 20 años. Estableció una beca en nombre de Daniel Rocha para estudiantes talentosos de familias inmigrantes y donó un laboratorio de matemáticas equipado con tecnología de punta, un tributo tangible a la memoria de su mentor. Durante la ceremonia de inauguración del laboratorio, James se dirigió a los estudiantes reunidos, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable. «Cuando yo era joven, como ustedes, pensaba que solo el fútbol importaba. Un profesor me mostró que el conocimiento abre puertas que ni siquiera el talento deportivo puede abrir. Hoy estoy agradecido por los regates y los goles, pero igualmente agradecido por las ecuaciones y los teoremas que moldearon mi mente». Melissa, que cubría el evento para ESPN, no pudo mantener la objetividad periodística. ¿Cómo podría? Esta no era solo una noticia profesional, sino un capítulo fundamental de su propia historia, una conexión inesperada que había transformado su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a James honrar la memoria de su padre, un momento que superaba cualquier expectativa. Al final de la ceremonia, James le entregó a Melissa un regalo, una camiseta de la selección colombiana con el número 10 y el nombre Profesor Daniel estampado en la espalda, un gesto simbólico que unía el legado del fútbol con el del conocimiento. Melissa la abrazó contra su pecho, sintiendo el peso de la emoción y el significado profundo de ese obsequio. «Su padre nunca me vio jugar profesionalmente», dijo James, su voz teñida de una dulzura melancólica, «pero en cada regate, en cada jugada creativa, en cada ángulo imposible que encontré en el campo, había un poco de sus lecciones. Él era el arquitecto silencioso de mi genialidad, el motor invisible que impulsaba mi creatividad en el campo». Melissa abrazó la camiseta con fuerza contra su pecho. «Él vio». «Sí, James», respondió ella, con la voz embargada. Quizás no supiera que aquel niño de Cúcuta y el crack de la televisión eran la misma persona, pero él vio y estaba muy orgulloso de pensar que quizás había contribuido, aunque fuera un poquito, a su increíble trayectoria. Él siempre creyó en el poder transformador de la educación, y usted es la prueba viviente de su legado. La historia de James Rodríguez y el profesor Daniel trascendió el deporte, convirtiéndose en un conmovedor recordatorio del poder transformador de la educación, de la importancia de creer en el potencial de los jóvenes y de cómo pequeños actos de fe pueden generar olas de impacto que atraviesan décadas y continentes. Para Melissa, la periodista que lloró en vivo y confundió al público, aquella entrevista representó el cierre de un círculo que ni siquiera sabía que existía. Para James, fue la oportunidad de finalmente agradecer a uno de los mentores que moldearon no solo al jugador, sino al hombre que se convirtió, y para los millones que asistieron a aquel momento inesperado de conexión humana, fue un poderoso recordatorio de que, incluso en un mundo de celebridades y superficialidades, siguen siendo las relaciones genuinas y el impacto que causamos en la vida de los demás lo que verdaderamente importa, dejando una huella imborrable en el corazón.